Baruch Hashem, bienvenidos una vez más. Damos gracias al Creador por estar otra vez en sintonía. En esta ocasión quiero que me preste su atención, mucha atención. Vamos a hablar de una cosa muy importante. Hemos pedido permiso al Creador para hacerlo. Espero que su mente esté libre de religiosidad, de idolatría, de todo lo que conlleva a Egipto. Y vamos a tocar uno de los temas más delicados de la Torá. Vamos a hablar en esta ocasión de un artefacto que se encuentra en el cuento llamado el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto, que este aparato es objeto de toda la avaricia de los arqueólogos, buscando este artefacto descrito en el capítulo 25 del libro de Shemot, el libro de Éxodo para nosotros. Usted ve que ahí está escrito el cuento de la construcción del arca, llamada para nosotros conocida como el Arca del Pacto, pero en realidad se llama el Arca de la Alianza. Baruch Hashem, Aarón Javerí, el Arca de la Alianza. Vamos a hablar ahora de ella, nomás solo de ella y de los querubines que están encima del arca. Usted puede leer el cuento ahí en el capítulo 25. Vamos a hablar de ese artefacto y espero su atención y espero que esté su mente preparada. Espero que su percepción de las cosas espirituales sean superiores, porque lo que vamos a decir puede causar en usted algún descontrol, algún desequilibrio, pero si está preparado, hemos pedido permiso al Creador para hacerlo y vamos a declararle esto. Usted ve, la Biblia, la Torá, es un libro de cuentos. Estos cuentos no nos están diciendo algo de nosotros. Otra vez, nosotros somos el objeto principal referente de los cuentos. Es decir, los cuentos son el guía, el mapa, como le dijera, el manual para conocernos a nosotros. Y todo lo que dicen las historias están hablando de nosotros, está hablando y refiriéndose a nosotros. Le hemos explicado de muchas formas, de muchas maneras, lo que nos quiere decir la Torá, lo que nos quiere decir los cuentos de la Biblia. Usted ve que la arqueología, los sabios, los hombres interesados en encontrar estas cosas se afanan por andar escarbando y buscando. Ya le hemos enseñado acerca de el arca de Noé. Nunca van a encontrar un asunto así, nunca van a encontrar un esqueleto de un arca gigante que andaba en el cuento llena de animales y llena de pasto y una familia ahí. Ya le hemos explicado lo que quiere decir el cuento del arca de Noé, es nuestro descenso a este mundo. También los arqueólogos andan en busca del arca de la alianza, el arca del pacto, porque este aparato dice que era una arca de oro, es una caja de oro según el cuento. Pero vamos a hablar hoy en esta ocasión acerca de lo que quiere decir ese cuento en nuestro cuerpo y en nuestra composición humana. Y esta arca se llama el Arca de la Alianza. Aarón Javerí, el Arca de la Alianza. Y vamos a hablar de los querubines que estaban encima del arca, a donde usted puede leer el cuento para que se familiarice con él, para que entienda lo que vamos a explicar en esta ocasión. Espero otra vez que su mente esté preparada para adquirir esto, para entender esto. No se escandalice que vamos a ser un poco gráficos para explicarle qué es esto en nuestra vida, en nuestro ser. Este cuento es un cuento muy bonito que habla de una caja que se construyó por Bezalel, ordenado por Moisés, a Bezalel, a un ser que se llama Bezalel,
bajo la sombra de Dios. Bezalel fue el que construyó los utensilios que se pusieron en el tabernáculo. Y vamos a hablar de los dos querubines que están ahí en el cuento, donde dice el cuento, harás pues dos querubines. Lea el cuento ahí, yo te lo voy a sintetizar y quiero centrarme en los querubines que se construyó en el arca, donde el Creador dice que los querubines tenían, el rostro de uno era rostro femenino y el rostro del otro era masculino, y estaba uno frente al otro. Este es el cuento. Y ellos, cuando extendían sus alas, era cuando el Creador se hacía presente ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Esta arca fue colocada en el lugar santísimo, donde entraba el Cohen Gadol, es decir, Aarón el sacerdote, y una vez al año, y cuando él entraba, los ángeles, los querubines, perdón, extendían sus alas, dice el cuento, y cuando extendían sus alas, era cuando la presencia de Dios se hacía sentir en el lugar. Cuando Dios se hacía presente, cuando los querubines extendían sus alas, Dios se hacía presente en ese lugar y ellos aplaudían con sus alas. Por favor, otra vez, aquí le explicamos la Torá, no religión, sino le explicamos, y esto que le voy a decir son cosas para una mente libre de idolatría, libre de Egipto, libre de entendimientos distorsionados, y para que lo entienda. Por eso los sabios nos aconsejan y nos dicen, aquí le repito siempre, conócete a ti y conocerás a Dios, al Creador, a Hashem. Baruch Hashem. Vamos a hablar de esos dos querubines que son en nuestra vida. ¿Qué son esos dos querubines que cuando extienden sus alas, el Creador se hace presente y ellos aplauden? Otra vez, usted ve, los querubines están uno frente al otro, y cuando extienden sus alas, la presencia divina, la Shejinah, la presencia de Dios, la presencia del Creador, se hacía ahí presente. Y ellos aplaudían. ¿Qué son los querubines? ¿Y qué es que ellos extienden sus alas? ¿Qué es eso en nuestra vida, en nuestro ser? Otra vez pido mente limpia. Aquí explicamos la Torá. La Torá la explican muchas personas y de muchas maneras. Otro le puede explicar esto que yo le voy a explicar ahora de una manera, también es verdad. Otro se lo puede explicar de otra manera, también es verdad. Otro se lo puede explicar de otra manera y también es verdad. Y aquí le voy a explicar yo lo superior, lo más oculto, que los sabios se han reservado, no porque no quieran enseñarlo, sino porque nuestro cerebro, nuestra capacidad mental no estaba apta para entender estas cosas, pero hoy ha sido abierta la puerta para explicar esto de acuerdo a nuestra capacidad, y creo que ya estamos en el tiempo de la capacidad de entender la Torá tal como el Creador nos la ha dado y lo que en realidad quiere decir. Vamos a decir qué son los dos querubines sobre el arca. Solo vamos a hablar de esos dos querubines en el arca. El arca somos nosotros. Nosotros somos esa arca donde están esos dos querubines. Y vamos a centrarlos en los querubines. Espero me entienda, espero esté preparada su mente, espero esté ya dispuesto a entender la Torá en sus sentidos más profundos, más secretos. ¿Qué son los dos querubines? El arca es nuestra unión conyugal, es nuestra relación
nuestra unión entre hembra y varón. Ese es el arca de la alianza. Los dos querubines se refieren, óigalo bien, los dos querubines donde se hace presente la presencia del Creador, valga la redundancia, se refiere en nuestro ser, en nuestra composición humana. Acuérdese que era un querubín femenino y un querubín masculino, es decir, representando a la hembra y al varón. ¿Qué son los dos querubines en realidad? Que están frente a frente uno al otro y extienden sus alas. Quiero que se centre en esto y ponga su mente en esto. Examínese y vea las cosas tal como deben de ser. Los querubines, uno femenino y uno masculino, se refiere, escúchelo bien, el querubín femenino es el clítoris vaginal femenino y el querubín masculino es la cabeza, es el glande del pene masculino. Y los dos están frente a frente, dice el cuento, y extienden sus alas para que la presencia del Creador se haga presente ahí. ¿Qué es tener las alas extendidas para que el Creador se haga presente ahí? Es la excitación de esos miembros, es la excitación del clítoris que se expande cuando está en el deseo sexual, y también el querubín masculino también extiende sus alas, quiere decir se expande, es decir, está erecto. Y los dos querubines están frente a frente, con sus alas extendidas, es decir, están excitados con el deseo sexual. Y cuando hacen la unión, no se me escandalice, dice el cuento que los querubines extienden sus alas es que están erectos, están con deseo sexual y extienden sus alas, eso quiere decir, están ellos erectos, están excitados. Y el deseo sexual es la presencia de Dios ahí, y los aplausos de los querubines con sus alas es el movimiento que hacemos cuando estamos en la copulación sexual. Hacemos un ruido semejante a aplausos, porque los querubines están con sus alas extendidas, están excitados, y es ahí donde la presencia del Creador, es ahí donde la Shekinah, es ahí donde la presencia de Dios se hace sentir, y es cuando se produce esa sensación, ese máximo placer que se tiene en ese momento. Y el movimiento sexual que se hace para obtener este placer se refiere a los aplausos que daban los querubines con sus alas extendidas para recibir la presencia divina. Hacían esto porque la presencia de Dios, dice el cuento, estaba ahí. Era en ese momento que se daba la presencia del Creador. De eso se trata, y esto es lo que nos está hablando este cuento. El cuento es un cuento. Si usted no puede alcanzar a entender más que el cuento, así como está escrito, es bueno. Pero si es una persona que estudia y quiere entender, le interesan las cosas espirituales y quiere entender verdaderamente lo que el Creador nos quiere decir, espero que ya esté en el momento de madurez para que comprenda estas cosas y se conozca a usted
cómo funcionamos, cómo es que venimos a este mundo y cómo es que el Creador se manifiesta a este mundo físico de esa manera. Los arqueólogos se afanan por encontrar estos artefactos, estos utensilios, estas cosas mencionadas en el cuento, porque ellos lo ven a la luz del cuento. Jamás va a encontrar ningún arqueólogo un arca de Noé, jamás va a encontrar un arqueólogo una menorá real. Hay muchas hechas por ahí, pero esas son réplicas como la que yo tengo aquí otra vez. Ahí, esa menorá que está ahí, es una menorá hecha al estilo del dibujo que dice el cuento. Pero ya le hemos explicado que esa menorá es un artefacto hecho ahora, hecho hoy, en estos tiempos, tratando de asimilar y de replicar ese cuento que está ahí. Pero ese cuento en realidad está aquí. Esa menorá es nuestro rostro. Son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras narices y nuestra boca. Así que un artefacto hecho originalmente como el que está en el cuento nunca será encontrado. Aunque hayan muchos por ahí, no son el original que está ahí en el cuento. El que está allí en el cuento en realidad está aquí. Nunca van a encontrar un arca de la alianza porque un arca de la alianza no es algo físico, es algo que está aquí en nuestro ser, en nuestro cuerpo y se hace realidad y es realidad aquí. Todo ese cuento, el tabernáculo de la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios, el Eijal, el palacio de Dios, es usted y soy yo. Es donde vive el Creador. Si estoy con vida, aquí está el Creador conmigo. Si yo estoy del lado de Él. Y si no, estoy vivo también, pero estoy del otro lado. Aquí le hemos enseñado que el Creador ha diseñado este mundo y ha repartido los poderes entre coronas superiores y coronas inferiores, es decir, los poderes de la derecha y los poderes de la izquierda. Si usted no está en uno, está en el otro. Estar del lado del Creador es estar del lado del pueblo, de la enseñanza del pueblo de Israel. Estar del otro lado es estar bajo la enseñanza y la influencia de las demás naciones. El pueblo de Israel es el lado derecho y las demás naciones son el lado izquierdo. El pueblo de Israel son las coronas superiores, el conocimiento de Israel son las coronas superiores, el conocimiento de los sabios judíos, y las coronas inferiores son el conocimiento de los sabios de las demás naciones. Aquí le explicamos la Torá, no le explicamos religión, aquí no somos del lado del cuento, aquí somos del lado de lo que quiere decir ese cuento. La religión son los cuentos y el pueblo de Israel es el sot de ese cuento. Y aquí le explicamos ese sot de ese cuento. Espero que en este corto tiempo pueda usted asimilar y absorber este poco que le puedo aportar. Espero que esto se haya entendido y si no es entendido en este tiempo, estoy seguro que en el futuro las mentes subirán de nivel y entenderán estas cosas a la luz del sol, del secreto escondido en el cuento. Así que eso es lo que quiere decir el cuento de los querubines. Eso es los querubines que están frente a frente uno con el otro. Uno es masculino y el otro es femenino. Esos dos querubines que están ahí en el cuento, en el arca, frente a frente, con sus alas extendidas, son otra vez el clítoris femenino y el glande del pene masculino. Esas son los querubines. Y sus alas extendidas quiere decir y hace alusión y está hablando de la excitación sexual. Es entonces cuando están con sus alas extendidas.
Después la recogen y ya cuando la presencia divina ya no está, sus alas son recogidas, es decir, él vuelve a su estado original, desde pasivo, y entonces está normal. Pero cuando la presencia de Dios se hace sentir, es decir, la excitación, ellos se expanden. El glande se expande, sus alas es el anillo que está alrededor del glande masculino, y las alas del clítoris femenino es sus alitas que también se expanden cuando están excitados y están en la acción, en la copulación sexual. Entonces es que están aplaudiendo y es cuando la presencia divina se hace sentir en ese lugar. De eso es que está hablando el cuento de los querubines sobre el arca de la alianza, sobre el Aarón Abrit, el arca de la alianza, llamada para nosotros el arca del pacto. Así que no espere, si es arqueólogo, no espere encontrar jamás un artefacto así original, porque está en usted y está en mí. Nosotros somos esa arca de la presencia del Creador, y los querubines, ya le dije lo que es, así que eso es lo que quiere decir el cuento de el arca de la alianza. Bendiciones a todos. Shalom. Shabbat Shalom. Estamos en Shabbat y ahorita son las 3:10 de la mañana y estamos compartiendo con ustedes. Espero que esto les sirva de mucho. Por favor, no se escandalice. Si es religioso, le pido disculpas, y si en algo le causa algún daño a su mente y a su fe, no es aquí el propósito de dañar los corazones. Si usted cree otra cosa, está muy bien, y si cree y si le interesa entender las cosas espirituales en su debido contexto, pues aquí está. Bendiciones a todos. Shalom.